quiero hoy presentarles a unas mujeres extraordinarias. Unas mujeres súper poderosas para hablar de las ciudades y de las comunidades sostenibles. Quiero dar la bienvenida a Paola Aguilar. Ella es directora de comunicaciones de la empresa Zenit de Colombia. Mujer poderosa, llena de luz, guapísima. Bienvenida, Paola, gracias. Y a quienes nos acompañan en parte del panel, a Eslendi Díaz, coordinadora de la Estrategia Departamental de Economía Circular de Antioquia, de la organización Activist en Colombia, a Dolly González, gerente de Desarrollo Social de la Fundación Santo Domingo de Colombia, y a Melissa Pantoja, gerente de marca de Ford Colombia. Fuerte el aplauso para nuestras panelistas. Bienvenidas y adelante. Muchísimas. ¿Me oyen? Sí. Bueno, antes de empezar el panel número 8 de ciudades y comunidades sostenibles, como dijo Ani, quiero que cada una de nuestras panelistas se presente y cuente un poquito de cada una, más allá del cargo que desempeñan en este momento, sino que podamos compartir algo de cada una que pueda generar valor en este espacio. Entonces, Dolly, adelante. Muchísimas gracias por esta invitación. Bueno, soy Dolly González, economista cartagenera, represento a la región Caribe pujante, gerente de desarrollo social de Ciudad del Bicentenario, casada ya hace 19 añitos, voy a cumplir los 20 el próximo año, todo un reto, ¿no? Como mujer que tiene que buscar el equilibrio entre la familia y el trabajo, y tengo dos hermosos hijos que son mis M&Ms, como les digo yo, porque mi hija se llama Miranda con M y mi hijo mayor, que tiene ya casi 15 años la otra semana, se llama Mateo. Mis dos orgullos. Gracias. Gracias, Dolly. Eslendi. Bueno, muy buenos días para todos ustedes. Qué grato poder estar aquí compartiendo con mujeres, escuchando personas tan valiosas. Vengo de Santander, entonces vengo de una región muy pujante, muy montañosa. Hablaban de los obstáculos. Estos obstáculos hacen que uno tenga un carácter muy determinado, que no se dé fácilmente por vencido, y soy mamá de una hermosa hija y es una experiencia. Hablaban también un poquito antes del proceso de dar a luz. Mi proceso de dar a luz fue un proceso bastante complejo. Mi vida y la de ella estuvieron en riesgo porque tuve una preeclampsia severa. Entonces tengo muy claro que la vida es un milagro que ocurre diariamente. Ella nació de 26 semanas y pesó 800 gramos. Y mi hija nació, ella se fue para la UCI y yo también para la UCI, y el médico todo el tiempo decía, vamos muy bien, pero puede ocurrir cualquier cosa, vamos muy bien, pero le puede dar un derrame. Entonces, literalmente, yo todos los días me despertaba y antes de hacer cualquier cosa, cepillarme los dientes, bañarme, cogía el celular para llamar a la UCI, para preguntar por mi hija, pero básicamente quería saber si había amanecido viva. Entonces, esa fe, ese proceso me enseñó mucho, que uno no sabe, uno se acuesta pero uno no sabe si amanece. Y muchas cosas en la vida no se dan por defecto, son una bendición y también se construyen. Entonces quería compartir parte de este mensaje antes de que entremos en materia con el tema de las ciudades y la sostenibilidad, porque me parece que es un mensaje que vale la pena recordar, y es que la vida es un milagro que ocurre todos los días, a cada segundo. Eslendi, gracias. Melissa. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Melissa Pantoja, soy vallenata. También represento a esa cultura caribeña pujante, trabajadora, incansable. Estoy casada, mi esposo Iván, llevamos ya casi 7 años. Tengo una pequeñita en la casa, se llama María José y tiene 3 años, y ella diariamente me recuerda que yo soy su fuente principal de educación, de cultura. Siempre tengo que trabajar en poder compartir con ella todo mi conocimiento, pero sobre todo ser un ejemplo para estas generaciones de luz que estaban hablando anteriormente, para que ella pueda hacer la transformación que necesitamos para todo esto que estamos viviendo hoy día en el planeta. Melissa, muchas gracias. Y yo recojo un poco, oyéndolas a las tres, cuando Dolly habla de ese balance entre la vida laboral y personal, cuando Eslendi habla del milagro de la vida, y Melissa un poco esta
nueva experiencia como mamá, porque pues creo que de todas tienes los hijos más chiquitos. Yo fui mamá sola, mi hija grande se acaba de graduar como profesora, con una convicción profunda de entregarle a este país educación de calidad. Entonces, de alguna manera, como mamás en nuestra casa, como profesionales en la oficina, le estamos entregando al país y a la sociedad un granito de arena definitivamente para tener un país más sostenible. Ahora sí, arranquemos. Les quiero hacer la primera pregunta. ¿Cuál es su perspectiva de ciudad inclusiva, segura, resiliente y sostenible en el escenario colombiano y latinoamericano? Dolly. Gracias. Pues desde la Fundación Santo Domingo, una de nuestras grandes apuestas son los megabarrios, uno en Bicentenario, Cartagena, y otro en Villas de San Pablo, Barranquilla. Y desde esos megabarrios las comunidades construyen sus proyectos de vida. Entonces, para lograr es una región Caribe, como decíamos, pujante, en donde nuestras ciudades sean incluyentes, seguras y que caminen hacia ese desarrollo sostenible, necesitamos seguir consolidando cada uno de los barrios. Nosotros como apuesta trabajamos desde diferentes frentes, desde lo económico, desde lo social, desde lo urbano y en líneas muy estratégicas como son el medio ambiente, la salud, la educación y el desarrollo territorial. Para poder lograr estas ciudades incluyentes y seguras, desde mi perspectiva, es evidente y necesario trabajar en aras de una planificación urbana organizada. Debemos reforzar la protección y la salvaguarda de nuestro patrimonio natural y cultural. Y en ciudades como la mía, como Cartagena, es importantísimo trabajar en aras de la protección costera. Entonces son elementos necesarios que se deben conjugar para realmente lograr ubicarnos en ciudades sostenibles como tal. Gracias, Dolly. Slendy, desde la economía circular, ¿cuál es esa perspectiva que tienes para poder tener ciudades seguras, sostenibles, resilientes? Bueno, desde la economía circular, la visión es muy ambiciosa, pero es necesaria. Yo llevo trabajando en economía circular más de 8 años y al principio la gente la miraba como un concepto filantrópico, pero en realidad es algo que necesitamos. Estudios realizados a nivel global nos muestran, si seguimos con la tendencia actual de consumo de recursos naturales, en el año 2050 necesitaremos 3 planetas, pero resulta que solo tenemos uno, y un planeta que contiene recursos renovables y no renovables. Entonces yo trabajo en economía circular porque veo claramente en ella, lo hago por convicción, por pasión, como propósito de vida, porque precisamente es el modelo económico que nos va a permitir crecer, generar empleos, producir alimentos, pero ser mucho más eficientes en el consumo de estos recursos naturales, generar menos residuos. O sea, vamos a hablar de una ciudad y la ciudad sencillamente es el hábitat en el cual conviven muchos seres humanos concentrados en un territorio, pero ahí no solo viven humanos, viven animales, viven plantas, viven insectos, aves. Entonces, ¿cómo una ciudad puede ser más sostenible? Hay que empezar a entender de una manera diferente cómo nos relacionamos con la ciudad. Empezar a entender que la ciudad se resulta volviendo como un agujero negro. O sea, llama y llama recursos como el hijo malcriado que no importa cuánto le des, siempre va a pedir más y nunca va a ser suficiente. De esta forma actualmente nos relacionamos y podemos empezar a entender que necesitamos identificar que todo lo que nosotros hacemos impacta y no impacta solo esa ciudad, impacta los lugares desde donde proceden todos los bienes y servicios que esa ciudad demanda. Estamos en Cali, desde donde vienen los alimentos, desde donde viene el agua, desde donde viene la energía, desde donde viene la ropa, desde donde vienen los electrodomésticos. Estamos en un mundo hiperconectado, entonces yo puedo tomar la decisión hoy de comprar cualquier cosa desde cualquier lugar del mundo. Entonces las ciudades se resultan volviendo unos grandes centros desde donde se demandan muchas cosas que impactan el planeta. Ahora van a escuchar hablar a Sandra Valenzuela, ella les va a hablar sobre la pérdida de biodiversidad. Ese sobreuso de recursos que nosotros generamos nos hace perder biodiversidad.
Entonces, en la ciudad, primero, siento que tenemos que empezar a ver como protagonistas. La ciudad no la hace el alcalde, el gobernador, el concejal, la ciudad la hacemos todos. Las decisiones que tomamos como ciudadanos impactan agua, aire, suelo, muchas cosas. Hasta que es que a mi hija le encantan los monos, entonces le voy a traer un mono para que lo tenga de mascota. Es una mala decisión. Si le encantan los monos, lleve a su hija al Amazonas. No saque el mono de su hábitat para satisfacer el ego, porque es la parte de cómo nos relacionamos, cómo nos vinculamos, cómo interactuamos nosotros. Entonces, en las ciudades, comparto tu visión, súper importante la planificación territorial. Estamos en Latinoamérica, ¿en qué somos ricos? En muchas cosas, pero somos ricos en biodiversidad. Entonces, ¿cuál es uno de los grandes retos? Proteja esa biodiversidad. Y una de las estrategias es hacer un consumo responsable, para que necesitemos explotar menos recursos, para que necesitemos menos minería, para que eso que llaman cambios en el uso del suelo no es otra cosa que reemplace biodiversidad por monocultivos o por minas para suplir la demanda de un mercado con un apetito voraz. Entonces, en Latinoamérica podemos producir localmente muchas de las cosas que consumimos, estamos perdiendo biodiversidad y además somos muy vulnerables ante el cambio climático. Y tenemos gran concentración de población en las ciudades costeras. Luego, ¿qué es lo más inteligente que podemos hacer? Proteger esa biodiversidad, hacer ese consumo responsable y entender las ciudades en un modelo de planificación en el cual tratemos de hacer, como lo hacemos en la economía circular, flujos cerrados, ciclos cerrados de materiales, dejar de ver la basura como basura y entender que ahí hay muchos recursos, pero no solo es en los residuos, eso también se puede hacer con el agua, y adoptando muchas estrategias de una buena planificación territorial, reducimos las emisiones, los tiempos de desplazamiento. Entonces, perdón que me extienda un poquito, pero es el modelo de ciudad. Fortalecer el transporte público. Todo el mundo quiere, no, que es que entonces ahora hay que irnos a vehículos eléctricos. La gente sale de la COP, escucha COP y dice, entonces todos tenemos que cambiar a cambios eléctricos y creen que con eso se soluciona. Puede ayudar, pero como desde la planificación territorial aspiremos a que haya una cobertura de servicio público de transporte excelente que nos genera bienestar para los habitantes del territorio, para que resulte ocurriendo como pasa en Europa, que la cobertura del transporte público es tan buena, el servicio es tan excelente que la gente aún teniendo carro prefiere usar el transporte público. Pero la mejor forma de competirle al vehículo particular es sea excelente en su cobertura y en su prestación del servicio público de transporte. Si yo tuviera el metro, vivo en Medellín, y que el metro me quedara muy cerca y cerca hacia donde yo me desplazara, yo no tendría ningún problema con irme en metro, ¿cierto? Pero muchas veces tengo que usar el carro porque me desplazo pues a lugares distantes. Entonces, el modo como planificamos la ciudad, el modo como vemos la ciudad, el modo como Cali ve el río, es una cosa hermosísima, porque es un tema de cómo se concibió el urbanismo alrededor del río. No tocaron el río, generaron un bulevar y la gente camina al lado del río. ¿Cómo se relaciona la gente con el río Bogotá? Le doy la espalda porque no lo quiero ver, entonces no lo cuido. No lo cuido porque es contaminado, porque no me gusta. Cuando la gente integra el río a su ciudad, vemos ciudades que giran en torno al río. Tenemos a París, tenemos a Viena, tenemos a Cali, tenemos a Valledupar. En Valledupar aman el río Guatapurí, el río es parte de ellos. Y algo tan aparentemente sencillo como la cultura de cómo el ciudadano se relaciona con el entorno y con la naturaleza que lo rodea, impacta positiva o negativamente el desempeño ambiental de la ciudad, la cultura, las estrategias de conservación. Entonces es una aproximación de cómo se debe ver. Y finalmente estamos en un foro de mujeres. Yo soy súper ambientalista, mis hermanas trabajan en áreas muy diferentes, una de ellas en mercadeo y en consumo masivo y la otra en centros comerciales, o sea, lo más consumista que quieran pensar. Entonces, como mujer, les tengo que decir que nosotras tenemos que hacer consumo responsable y tenemos que repensar muchas cosas, porque la mayor población, o sea, el máximo, ¿quiénes consumen más en el mercado? Mujeres entre los 30, los 40 años, o sea, ahí está el máximo segmento, el mayor consumismo. Somos súper antojadas y muchas veces compramos cosas que no necesitamos.
porque es que estaba en promoción, porque es que está lindo, y allá se quedan parqueadas en el closet para luego regalarlo porque al fin ni me lo medí y no me quedaba bueno, no, ya no me gustó cuando lo puse en la casa. Y el que paga los platos rotos de esas decisiones inconscientes de compra es el planeta, porque ese producto ya tiene unas emisiones. Si le medimos y le hacemos análisis de ciclo de vida, ese producto ya generó unos impactos. Y cuando yo lo descarto, como no me importa y no lo necesito, lo tiro a la basura fácilmente. ¿Y a qué se va ese producto? A generar contaminación de suelo, a generar contaminación del agua, porque los rellenos sanitarios generan lixiviados, así tengan planta, pero eso como tal. Y a contaminar el aire, porque los rellenos sanitarios también emiten CO2 y metano. Entonces tenemos que ver como de manera global, hacernos responsables y entender que la ciudad nos acoge, pero nosotros debemos tratar de ser respetuosos con ese entorno y tener unas buenas prácticas de consumo y de relacionamiento con ese entorno. Y hay una cosa, Slendy, y yo siento que le delegamos la responsabilidad al Estado, a las instituciones, a todo el mundo, menos a uno como individuo de poder cuidar, aportar, contribuir. Y pensando un poco en el tema de transporte público, Melissa, tú como gerente de la marca, de pues, una marca reconocida de carros de Ford, ¿cómo ves el transporte público para poder llegar a tener ciudades realmente inclusivas? La inclusión es un elemento clave porque nosotros necesitamos que las ciudades y las comunidades sean sostenibles. ¿Y cómo podemos hacerlo? Per se, el ser humano se va a movilizar y necesitamos movilizarnos de manera libre, pero debemos tener en cuenta que tenemos que hacerlo de una manera sostenible. Claramente, el servicio público es una de las digamos que los puntos claves dentro de la movilidad en una ciudad o una comunidad sostenible. Y es necesario que para que eso se dé, haya múltiples tipos de vehículos. O sea, es multimodal. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a tener bicicletas eléctricas, tenemos incremento de la población de vehículos electrificados, como vehículos híbridos, como vehículos eléctricos. También tenemos una ciudad inteligente en donde se pueda conectar los semáforos inteligentes, donde tengamos rutas dinámicas, en donde podamos reducir las distancias utilizando este tipo de vehículos. Acortamos distancia, reducimos la huella de carbono, que es uno de los puntos claves que nos ocupan hoy en día. Entonces, ¿qué necesitamos también? Un tema cultural. Un tema cultural porque nosotros somos colombianos, somos muy trabajadores, pujantes, y ganamos algo en esta pandemia. Y aquí voy, la resiliencia. La resiliencia es clave para la movilidad sostenible. Y necesitamos de eso que ganamos. ¿Qué ganamos? Pues la capacidad de recuperarnos rápidamente ante las adversidades, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer con esa capacidad? Pues ir a revertir todos esos factores que hoy día están generando el cambio climático y que lo están acelerando. Entonces debemos, desde las casas, entender que nosotros, como seres humanos, tenemos un objetivo y es reducir nuestra propia huella de carbono. Así es, Melissa. Dolly, ¿cuáles crees que son esos retos que debemos superar para lograr tener esas ciudades inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles? Bueno, yo creo que hay muchísimos retos, pero destaco los siguientes. Principalmente tenemos un reto en cuanto a la necesidad de jalonar infraestructura social en nuestras ciudades. Por ejemplo, en una ciudad como Cartagena estamos hablando de un déficit de 25 a 30 instituciones educativas para poder cubrir la demanda de los cupos escolares en nuestra ciudad. Entonces, en ese sentido, es necesario revisar cuáles son esos mecanismos financieros que pueden apalancar la construcción de esas infraestructuras sociales necesarias en nuestras comunidades, en nuestras ciudades. Hay mecanismos como las APPs o las obras por impuestos o un mejor manejo incluso de regalías. En fin, hay que verificar cuál es el mecanismo ideal para poder lograr eso.
Otro reto importantísimo y que ya lo hemos mencionado, varios de ustedes lo han mencionado, es la adaptación frente al cambio climático y las medidas de mitigación. Son súper necesarias. Tenemos cierto avance en varias ciudades del país, sin embargo creo que estamos lejos de lograrlo. A pesar de que no seamos grandes emitores de gases de efecto invernadero, vemos y sufrimos a día, sobre todo personas como yo que vivimos en una ciudad costera, los estragos del cambio climático. Hoy en día yo no puedo salir de mi casa y no ver averiado mi carro de cierta manera, porque el agua, además de que está el ascenso de la marea, el agua lluvia se acumula en todas las avenidas y la verdad los que más sufren son las poblaciones, los más vulnerables, los que están asentados en esos barrios informales en el cordón de la Ciénaga de la Virgen. Entonces, imperativo seguir trabajando para afrontar el cambio climático. Otro reto importantísimo, los movimientos migratorios, mirar a ver cómo incluimos dentro de nuestra planificación, dentro de los planes de desarrollo y todas las acciones que se están abordando desde las diferentes instancias, cómo vamos a atender a los nuevos migrantes que están llegando a nuestras poblaciones. En fin, como les decía, son muchos, pero pues les doy espacio para seguir comentando al respecto. Bueno, aquí sí voy a ser más breve. Miren, en las ciudades varios retos. Yo estoy en la Estrategia Departamental de Economía Circular, hicimos un diagnóstico, identificamos que uno de los grandes retos está en materia de reducir la generación de los residuos, porque precisamente esa gestión de los residuos nos cuesta mucho dinero, genera mucha contaminación, nos quedan pocos rellenos sanitarios. Entonces, entender un poco, listo, cómo podemos mejorar nuestras prácticas, fortalecer toda la cadena productiva alrededor de la gestión, la innovación. Uno no puede hacer economía circular y pensar en ciudades inteligentes si uno quiere seguir haciendo las cosas de la misma manera. Creo que necesitamos fortalecer las capacidades de innovación. Creo que necesitamos una actualización de los contenidos educativos. Me explico mejor. Si yo soy ingeniera civil, entonces yo voy a entrar hoy a estudiar ingeniería civil. ¿Con qué libros voy a estudiar ingeniería civil? Con los que estudiaron mis abuelos, mi papá, mis profesores, y resulta que ya se han actualizado las tecnologías de tratamiento de agua, los tipos de tuberías, los métodos constructivos. Entonces se necesita esa actualización en los contenidos educativos de cara a la economía circular, cómo actualizamos esos aspectos técnicos para la lucha del cambio climático. Insisto en que la economía circular para mí es un modelo de equidad, porque es que si yo hago uso eficiente de los recursos, me van a durar más. Pero les quiero preguntar, ¿qué pasa cuando escasea un recurso? Cuando escasea un commodity, ¿qué pasa con el precio? Se dispara. Hubo una crisis en el acero que salió y muy larga, entonces escaseó el acero porque después de la pandemia, después de que todo el mundo estaba a un menor ritmo, la industria, todo el mundo, se reactivó la economía global. ¿Qué pasa? Pues que se llama efecto látigo. Entonces las demandas en recursos, en acero, en materiales, fueron grandísimas. Entonces esa sobredemanda tan acelerada que generó que China acaparara prácticamente la chatarra del planeta, entonces como no había casi, se disparó el precio. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy les estoy poniendo el ejemplo del acero, pero en general en todos los recursos naturales, si se agotan, se van a volver más caros. ¿Y quiénes son los que los van a poder tener? Los que tengan la plata. O sea que la forma de generar equidad es hacer un uso eficiente de los recursos. En vez de estar nosotros deforestando, siendo ineficientes en muchas cosas, si lo hacemos de manera eficiente, vamos a tener alimentos. Y en la planificación territorial, empezar a dejar de ver como de manera dispersa las demandas y ofertas de bienes y servicios. Voy a citar el ejemplo de Bogotá. ¿Dónde quedan los colegios de Bogotá? En la periferia. ¿Y dónde habitan los habitantes? La mayoría en el centro. ¿Y dónde queda la industria? Otra vez en la periferia. ¿Qué hacemos? Menor calidad de vida porque la gente tiene que durar 2-3 horas para ir al trabajo, o bueno, de ida le fue bien, se gastó 1:30, de regreso se gastó 3 horas. ¿Qué significa eso? Incomodidad, mala calidad de vida. En vez de estar 3 horas uno con sus hijos disfrutándolos, yo que soy mamá, está uno 3 horas estresado entre un trancón. Entonces, pero eso es consecuencia de la planificación territorial. Entonces, estos microbarrios, o sea, si yo soy capaz de concebir un modelo de planificación territorial en el cual en ese territorio puede ser posible que coexista la actividad industrial con comercio, con colegios, con supermercados,
pues yo ya no necesito que los que habitan ahí se desplacen tanto, porque abastecen ahí sus demandas. Entonces, una decisión de planificación territorial impacta un montón de cosas, impacta movilidad, emisiones, calidad de vida, muchas cosas. Entonces, es algo que debería integrarse como en la visión. Entonces, para sintetizar, educación, innovación, integrar la planificación, el uso eficiente. Slendy, gracias. Para cerrar, la última pregunta, porque tenemos solo un minutico, Melissa y Dolly, ¿cómo pueden contribuir la empresa privada, la sociedad civil, las organizaciones a esta construcción de ciudades y comunidades sostenibles? Melissa. Claro que sí. Bueno, en el caso de la ciudadanía general, nosotros, como mencionaba, tenemos un objetivo importante y es cero carbono. Entonces necesitamos reducir esa huella de carbono a la velocidad más rápida posible. Vemos que actualmente hay un interés que va creciendo de los usuarios o los consumidores que compran vehículos electrificados. Y me estoy refiriendo a los vehículos eléctricos e híbridos, y no solamente de uso particular, también las empresas para transporte de carga, también para el servicio público, inclusive los pioneros fueron los del servicio público. Entonces les traigo un dato, por ejemplo, del año 2020 al año 2022, a lo que va el año 2022, la tasa de crecimiento en la colocación de vehículos electrificados en Colombia ha superado el 190%. Esto es importante y va en ascenso. Entonces, los consumidores ya sabemos que tienen un interés importante en esto, y eso se traduce en que hay un cambio de cultura. Están buscando vehículos cómodos, tecnológicos, seguros, que suplan los usos que ellos están buscando, y adicionalmente vamos a ver que la empresa privada no solamente va a mantener esa oferta, sino también va a desarrollar muchas cosas adicionales para poder cumplir con ese objetivo, que es reducir las emisiones de dióxido de carbono al medio ambiente. Y por último, el gobierno y la empresa estatal, es importante que continúen con los incentivos que hoy día se tienen, como lo que es la reducción de aranceles para la importación de estos vehículos electrificados, me refiero, también reducción de puntos de IVA, y también tenemos todo el tema de restricción de movilidad para los vehículos a combustión interna, dándole más libertades a estos vehículos que son electrificados. Por último, y muy importante, pues, es lograr que estos incentivos también vayan de la mano con desarrollar la infraestructura que requieren estos vehículos, no solamente en las ciudades, sino también en los corredores de carga, para poder transportar todos los alimentos hacia los diferentes centros urbanos, de la parte rural a los diferentes centros urbanos, y lograr nuevamente reducir esa huella de carbono. Melissa, gracias. Dolly, ya cerremos porque ya nos están haciendo caras por allá. Bueno, listo. Voy a ser breve, tratar de resumir todo lo que logramos nosotros desde la Fundación Santo Domingo. Yo creo que podemos hacer un aporte, y no solo desde la Fundación Santo Domingo, sino desde otras fundaciones también sin ánimo de lucro. Nosotros tenemos un manejo muy importante de la data. Es importantísimo para construir esa visión de ciudad de mediano y largo plazo, monitorear con indicadores puntuales todos esos procesos que se adelantan. Y quizás de una manera articulada podemos contribuir, obviamente, con otros actores de los diferentes territorios y ciudades en ese monitoreo de procesos y proyectos. Ahí tenemos una experticia con una metodología de planos vivos que hemos venido implementando tanto en Bicentenario como en Villas de San Pablo, en donde a partir del análisis de 6 raíces conocemos cuál es la situación socioeconómica de la población que habita en los territorios, y a partir de ahí uno toma decisiones. Y otra contribución importantísima es trabajar en alianzas. Si uno trabaja de manera aislada, pues obviamente no va a lograr ni siquiera avanzar en términos del ODS 11, que es en el cual estamos ahorita conversando, ni en los otros.
y nosotros tenemos aliados importantísimos en temas relacionados, por ejemplo, a la intervención en el espacio público. Estamos trabajando con Fundación Pintuco en un proyecto bellísimo de acupuntura urbana, en donde el corazón es la misma comunidad. Si uno no trabaja de la mano con ellos, con los habitantes, y no los hace partícipes de los talleres de co-creación, pues uno no va a lograr fortalecer el tejido social que hace parte de ese objetivo de lograr ciudades y comunidades sostenibles. Aquí no estamos hablando solo de implementar infraestructura gris, también tenemos que trabajar y reforzar las capacidades de nuestros líderes, empoderar a las comunidades en ese sentido. Tenemos proyectos bellísimos, y aquí sí me permiten y me levanto. Como decían esta mañana, aquí vengo con mi tribu de mujeres de Ciudad del Bicentenario en esta prenda de vestir. ¿Por qué lo digo? Porque esta prenda de vestir fue confeccionada en el taller Hilando en Ciudad del Bicentenario, que es operada por otra fundación, Fundación GRID, quien contrata a mujeres del territorio para que ellas tengan la oportunidad de un empleo formal y además trabajan en economía circular, porque este crop top que ven acá fue elaborado a partir de desechos textiles. Entonces, este es un taller muy bonito que empezó a operar en medio de una crisis en la pandemia en el año 2020 y que pudimos poner en funcionamiento a partir de la oportunidad de confeccionar tapabocas. Estábamos en plena crisis, nadie sabía hacer un tapaboca y nos aliamos nuevamente con otro actor importante de la Fundación Santa Fe, quien estableció los prototipos que debíamos cumplir en la confección para, a partir de desechos textiles, hacer tapabocas que donamos en todas las ciudades, en varias de las ciudades, no todas, pero sí en varias del país. Entonces, mi mensaje es ese: trabajo articulado para poder seguir empoderando a nuestras comunidades y en particular a nuestras mujeres del territorio, como lo venimos haciendo. Dolly, gracias. Eslendi, mensaje de 15 segundos para bajarnos de la tarima. Hay que creer en la causa, hay que tener fe y hay que ser parte de la solución. El que no es parte de la solución es parte del problema. Entonces, siempre, ¿cuál es el aporte y qué voy a hacer yo para ser parte de la solución? Gracias. Muchísimas gracias, Melissa, Eslendi, Dolly. Gracias por acompañarnos en este octavo panel de ciudades y comunidades sostenibles. Gracias.